El proceso de alimentos es un proceso, este sí, verbal, sumario, de única instancia. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Este proceso de alimentos tiene por objeto que se fijen los alimentos o que se aumenten los alimentos cuando hay una orden precedente o que se disminuyan cuando han cambiado las condiciones de pago de esos alimentos o que se exonere del pago de los alimentos cuando se dan las circunstancias legales para ello o que se restituyan las pensiones alimentarias que alguien haya obtenido mediante dolo. Son esos los propósitos de este proceso de alimentos. Una cosa importante para decir respecto del proceso de alimentos es que antes de expedirse el Código General del Proceso había un proceso de alimentos para cuando el peticionario era un menor de edad y otro proceso de alimentos para cuando el peticionario era un mayor de edad. Ahora, sea que el peticionario es menor de edad o mayor de edad, el trámite es uno solo, un mismo trámite procesal para adelantar el proceso de alimentos. El competente para conocer de este proceso es el juez de familia en única instancia. Cuando se trata de un proceso de alimentos en favor de un menor, es el juez de familia del lugar donde esté domiciliado el menor. Hay que proteger al menor. Si el peticionario es un mayor de edad, se sigue la regla de competencia general de demandar ante el domicilio del demandado. Ahora bien, en este proceso, una vez presentada la demanda, que la puede presentar el menor a través de sus representantes legales o la puede presentar el mayor, se puede decretar los alimentos provisionales como medida cautelar. ¿Qué son los alimentos provisionales? Los alimentos provisionales es una medida cautelar que adopta el juez para que tenga vigencia durante el proceso. El juez fija los alimentos provisionales teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona demandada y de la incapacidad económica de la persona que va a recibir los alimentos. Entonces el juez debe, si no tiene ningún criterio en especial, pues tomará la determinación de fijar como alimentos provisionales el monto de un equivalente a un salario mínimo mensual. El proceso es un verbal sumario, lo cual implica que se siguen las reglas de ese proceso verbal sumario, que es una audiencia única, como ya lo hemos examinado. En ese orden de ideas, entonces, ocupémonos de lo que debe ser el contenido de la sentencia que decreta o que le pone fin a los alimentos. Lo primero que hay que decir, como regla general, es que en este proceso, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 280 del Código General del Proceso, se ha establecido la ultra o extra petita como fallos que puede el juez decretar aún de oficio. La regla general es la de que el juez no puede decretar más allá de lo pedido y entre lo pedido solamente lo probado. Cuando el juez rompe esa regla puede dictar un fallo que es ultra petita más allá de lo pedido o extra petita cuando vaya por fuera de lo pedido. Esos fallos, cuando el juez transgrede esa regla, pueden anularse o pueden revocarse por la revisión de un juez. Pero en materia de los procesos de familia, de acuerdo con este parágrafo primero del artículo 280 del Código General del Proceso, al juez de familia le es dable proferir fallos por fuera de lo pedido o más allá de lo pedido sin que incurra en fallos ultra petita o extra petita. O dicho de otra manera, el juez en estos procesos, en virtud de la protección que debe a los menores y a la familia, puede proferir un fallo excediéndose por fuera de lo pedido o excediéndose en el sentido de pronunciarse sobre lo no pedido sin que esa sentencia esté afectada. Hay que tener en cuenta que el juez, para proferir esta sentencia, tiene que tener claridad de que los alimentos, cuando se solicitan y el juez impone la sentencia, solamente se deben a partir de la presentación de la demanda. De manera que si una persona que necesitaba alimentos demoró mucho tiempo en presentar la demanda, todo ese tiempo que demoró en presentar la demanda no tendrá derecho a que le reconozcan los alimentos, porque los alimentos se van a deber a partir del momento en el que presentó la demanda.
El derecho de pedir alimentos es intransferible. Es decir, una persona que tiene el derecho de pedirle alimentos a otra no puede hacer un negocio para transferirle a esa persona su derecho de que le paguen unos alimentos. El juez, cuando vaya a dictar la sentencia que imponga los alimentos, su obligación es fijar los alimentos. Lo que es discrecional para el juez es imponerle al demandado una carga adicional, que es la de constituir un capital que rinda unos frutos para que con esos frutos se paguen los alimentos. Es decir, el juez puede tener desconfianza de que la persona obligada a pagar los alimentos incumpla. Entonces, para prever esa situación, el juez le dice: usted pagará tanta suma por concepto de alimentos y lo comino que constituya un capital que produzca un interés que se convierta en la suma que debe pagársele por título de alimentos a esta persona. Si no lo constituye, pues obviamente se pueden adelantar medidas cautelares para embargar y secuestrarle bienes a esa persona y poder constituir el respectivo capital. Lo otro que debe hacer el juez cuando fija los alimentos es tener en cuenta la capacidad económica del alimentante, porque obviamente no es que el juez vaya a fijar los alimentos indiscriminadamente sin tener en cuenta esos patrones que deben ser examinar la capacidad económica del demandante y la capacidad o incapacidad económica del alimentado. Esa suma que el juez fija en la sentencia puede ser modificada en cualquier tiempo. Si, por ejemplo, la persona que está recibiendo los alimentos se ganó el baloto y su situación económica se mejora, entonces la persona que está obligada a prestar los alimentos puede pedir que ante el mismo juez se adelante la revocatoria de esa decisión. Del mismo modo, si el juez impone una cuota alimentaria al demandado y él se niega a pagarla, ante ese mismo juez que adelantó el proceso verbal sumario de alimentos, se debe adelantar el procedimiento ejecutivo para obligarlo a que pague la respectiva cuota alimentaria a la que ha sido condenado. En materia de estos alimentos, tener en cuenta que los pactos privados que hayan hecho los cónyuges sobre alimentos son válidos y que esos pactos privados pueden sufrir modificación judicial. Es decir, si Pedro y María hicieron un pacto privado para regular sus alimentos y los alimentos de sus hijos, ese pacto privado los obliga a ellos. Pero eso no quiere decir que no se puedan adelantar la modificación ante el propio juez para efectos de pedir, cuando las partes no estén de acuerdo, que se modifique esa respectiva cuota alimentaria. En materia de los alimentos en favor de los menores, es importante tener en cuenta que hay que mirar el Código de Infancia y Adolescencia, porque allá hay unas normas especiales para cuando se trata de la petición de alimentos en favor de un menor. Entonces, una primera es la acumulación de procesos de alimentos. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que para facilitar el recaudo de la cuota alimentaria, cuando son varios los alimentados, se puedan acumular de manera que la persona obligada a prestar los alimentos no tenga que enfrentar diferentes procesos, sino un solo proceso, y que haya una sola protección que proteja a todos. ¿Quién está legitimado para pedir los alimentos cuando se trata de un menor? Su representante legal, el padre o la madre, no ambos. El padre puede demandar a la madre o la madre puede demandar al padre, o la persona que lo tenga bajo su cuidado, un tío, el abuelo, etcétera, el Ministerio Público, el defensor de familia. Y como se sabe, un aspecto importantísimo a tener en cuenta cuando se trata de alimentos en favor de un menor, los créditos alimentarios en favor de un menor gozan de prelación frente a otro tipo de créditos. Es decir, estos alimentos reconocidos en favor de los menores y adolescentes se deben pagar con preferencia a otro tipo de obligaciones que tenga esa persona demandada.
las partes que tratan de confundir el proceso con artimañas son un problema cultural de los abogados o tiene que ver con un tema procesal? Yo creo que hay de todo. Creo que no solamente es un problema cultural de ciertos abogados, sino un poco también de la cultura, de la idiosincrasia nuestra. Porque es que la marrullería no se da solamente en los pleitos y por los abogados. Las gentes, por lo general, son marrulleras y alaban, por ejemplo, el abogado que sea más capaz de hacer marrullerías. Y yo creo que ese no es el derecho. Pero el tema de quienes se entorpecen el proceso es una forma de comportamiento generalizado en el país. O sea, es una cultura del atajo. Sí, por así llamarlo, sí. Que hay unas personas que cuando acuden a los procesos y quieren buscar interferencias con el juez o de pronto sobornarlo o no contarle la verdad. En fin, hay algo de eso, cultura generalizada.